Otro escándalo de corrupción. El semanario Hildebrand Su 13 ha hecho público en cuanto a la desaparición de documentos en Junta Nacional de Justicia que favorece a Keiko Fujimori y a la señora Patricia Benavides. Es lo que calificó como escándalo. Vamos a revisar toda esta información. Una vez más, bienvenidos y bienvenidas. Escándalos. Desaparecen 1.200 documentos por casos de Patricia Benavides y la señora Keiko Fujimori. Así lo advirtió el semanario Hildebrand Su 13. Fíjense en la portada, seguramente algunos ya lo han repasado, pero vamos a hacer un repaso. En este caso, hoy 16 de agosto. Dice: escándalo en la Junta Nacional de Justicia. Desaparecen 1.200 documentos digitales que tiene que ver con el juicio a Keiko Fujimori, las investigaciones sobre Patricia Benavides y las denuncias contra magistrados vinculados al caso Cuellos Blancos. El borrado se hizo con premeditación dentro de la institución, en este caso en la Junta Nacional de Justicia. Es lo que advierte, es lo que denuncia el semanario Hildebrand Su 13. Aquí hay algunos detalles que señala en este caso por el periodista Américo Zambrano. Señala lo siguiente: el hallazgo comenzó con una irregularidad técnica de los servidores de la Junta Nacional de Justicia. En cuestión de horas, esa falla aparente se convirtió en un hecho grave. Más de 1.200 expedientes disciplinarios digitales habían desaparecido de la base de datos. La magnitud de la pérdida y la naturaleza de los casos afectados, denuncias contra jueces y fiscales, abrieron de inmediato la sospecha de que no se trataba de un accidente. La trama comenzó el sábado 2 de agosto, cuando un trabajador de la Dirección de Procesos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia informó a su jefa encargada mediante un mensaje de WhatsApp que buena parte de la documentación virtual no se encontraba cargada en el sistema de gestión documental. A esa hora, la Oficina de Tecnologías de la Información no respondió. Era fin de semana y no había personal disponible. No fue hasta el lunes 4 que Magnolia Martínez Hidalgo, directora de la dirección, ¿no? En este caso las siglas significa, a ver, porque acá tiene que ver muy bien, o en todo caso la responsable directa, ¿no? Dice: no fue hasta que el lunes 4 de agosto que Magnolia Martínez Hidalgo, directora de la DPD, eso tiene un significado, a ver si la tenemos. Dice: Dirección de Procesos Disciplinarios, solicitó formalmente la recuperación de los datos. Dice: la respuesta de la, en este caso, hay siglas que naturalmente confunden, pero vamos directo. Oficina de Tecnologías de Información, ¿no? La respuesta de la Oficina de Tecnologías de Información, firmada por su director José Alarcón Butrón, añadió más la inquietud que claridad. Según explicó, los expedientes desaparecidos estaban guardados en una carpeta temporal, una especie de zona de paso de sistema donde se almacenan documentos escaneados desde antes de incorporarlos oficialmente a la base de datos. Ese espacio, dijo, no tenía un sistema automático de respaldo ni un registro de auditoría que permitiera rastrear cada movimiento. Justamente
porque estaba pensando, ¿no? Justamente porque estaba pensado para un solo uso transitorio. Y lo más inquietante, Alarcón señaló a esa carpeta había sido manipulada desde una cuenta de usuario con acceso total, lo que significa que quien la controlaba podía borrar o mover o modificar archivos sin dejar huella visible. Fuentes policiales señalaron que tras una primera revisión interna, en este caso, a la oficina, esto es muy importante, a la Oficina de Tecnologías de Información envió a la Dirección de Procesos de Disciplinarios una lista con los usuarios que tenían acceso a la carpeta y aquellos que además de consultarla podrían modificar o borrar archivos. Sin embargo, en el mismo documento en cuestión, la Oficina de Tecnologías de Información advirtió que es imposible determinar en qué momento se eliminaron los expedientes, debido a que el sistema no registra cambios en carpetas temporales. La hipótesis policial en relación de un ataque externo ejecutado por un hacker ha perdido fuerza. Para la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, Dividank, así se llama, las siglas de la policía, que tiene la capacidad de poder revisar si es que hubo ataque de los hackers o no, desde la Policía Nacional, que trabaja bajo encargo de la seguridad de la Segunda Fiscalía Corporativa especializada en ciberdelincuencia, dice, los indicios apuntan a un borrado ejecutado desde dentro por alguien con las credenciales y los permisos necesarios. Es lo que remarca en este caso de parte policial. Otro, oficiales de la Dividan señalaron a este semanario que buena parte de los expedientes digitales desaparecidos corresponden a procedimientos disciplinarios iniciados desde enero de 2025. Entre ellos se encuentran la denuncia contra la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, Carmen Velarde, por el escándalo de firmas falsas presentadas por partidos políticos para inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones. También están los casos contra la actual fiscal de la Nación, Delia Espinosa, y el fiscal provincial José Domingo Pérez, conocido por su papel en la investigación del caso Lava Jato y el juicio contra la lideresa de Fuerza Popular. En la lista de expedientes perdidos aparecen además los vinculados a la respuesta fiscal suprema Patricia Benavides alias Bane y denuncias contra magistrados vinculados al caso Cuellos Blancos del Puerto, la mayor red de corrupción judicial destapada en el país, según fuentes policiales relacionadas con el caso. Aunque la potestad de la Junta Nacional de Justicia sancionarlos disciplinariamente prescribió en el año 2023, esos documentos, esos archivos seguían teniendo valor probatorio y relevancia histórica en otras instancias. Según la policía, la desaparición simultánea de expedientes con alto perfil mediático que involucra a jueces y fiscales supuestamente comprometidos en casos emblemáticos de corrupción refuerzan la hipótesis fiscal de que no se trató de un borrado fortuito. El patrón de lo perdido indica que se eliminaron de forma selectiva documentos cuyo contenido podía implicar o generar consecuencias para figuras con poder judicial y político. En el Perú, la desaparición de expedientes no es inédita.
pero en este caso destaca por su magnitud y por el contexto político en que ocurre. La Junta Nacional de Justicia, para garantizar la idoneidad de jueces y fiscales, se encuentra hoy bajo sospecha de operar en sintonía con los intereses del Congreso, debilitando a fiscales incómodos y blindando a aliados políticos. El episodio se produce en un momento de decisiones institucionales que ha favorecido a funcionarios involucrados en delitos graves. Hace pocos días, la Junta Nacional de Justicia ordenó la reincorporación de Patricia Benavides a la Fiscalía de la Nación, pese a las investigaciones que enfrenta por presunta organización criminal y obstrucción a la justicia. En la práctica, la Junta Nacional de Justicia actuó menos como un órgano de control y más como un buffet dispuesto a litigar por su causa. Guino Ríos, presidente de la Junta Nacional de Justicia y sentenciado por violencia familiar, envió un oficio al fiscal de la Nación, Delia Espinosa, acusándola de reiterado incumplimiento por no ejecutar la reincorporación de alias Banner. Delia Espinosa respondió que antes debía consultar con la Oficina de Presupuestos del Ministerio Público para ver si había recurso para financiar su retorno. La respuesta no convenció. Al final, la Junta Nacional de Justicia abrió una investigación preliminar contra Delia Espinosa por desacato y Patricia Benavides consiguió lo que buscaba, que es regresar como si nada hubiera pasado y asumir la titularidad de la segunda sala, ¿no?, de la segunda Fiscalía Suprema Penal, hasta esta semana en manos de la fiscal suprema Zoraida Ábalos. Dice, según información interna de la Fiscalía, Patricia Benavides figura directora o indirectamente en una docena de carpetas de investigación abiertas por distintos delitos. Ahora, desde dentro, su nuevo despacho tendrá bajo su control procesos claves contra altos funcionarios públicos. El caso Patricia Benavides no es el único que ha erosionado la legitimidad de la Junta Nacional de Justicia. Su presidente, Guino Ríos, arrastra acusaciones de actuar más como operador político que como cabeza de un órgano jurisdiccional. En lo que va del año, la Junta Nacional de Justicia ha emitido resoluciones que, en lugar de reforzar la disciplina en el sistema de justicia, han beneficiado a magistrados y fiscales cuestionados, reforzando la percepción de que en su interior se juega una partida ajena al mandato constitucional. Dice, el problema ya no es si la Junta Nacional de Justicia cumple o no su función, sino para quién la cumple, resume un integrante de la propia institución que pidió el anonimato. Los cuestionamientos a la Junta Nacional de Justicia ocurren en un gobierno donde la impunidad ya no solo se insinúa, sino que se exhibe. Esta semana, Dina Boluarte firmó en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno una ley de amnistía que perdonará a centenares de militares, policías y miembros del Comité de Autodefensa procesados o condenados por violaciones de derechos humanos cometidos entre años 1980 y 2000. La medida podría beneficiar a figuras como Santiago Martín Rivas, el líder del Grupo Colina, o Telmo Hurtado, el llamado Carnicero de los Andes, ambos condenados por matanzas emblemáticas en el Perú. Organizaciones de derechos humanos, familiares de las víctimas y expertos internacionales han advertido que la norma vulnera obligaciones internacionales y promueve el olvido forzoso
de crímenes que según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no pueden ser amnistiados. La propia presidenta de la Corte Internacional de Derechos Humanos, Nancy Hernández, ha requerido al Estado peruano suspender su aplicación, pero Dina Boluarte, en abierto desafío al Tribunal Internacional, ya adelantó que Perú no es colonia de nadie y que no aceptará intervenciones externas. En la misma semana, el Ministerio Público archivó la investigación por violación sexual contra el actual presidente del Congreso, José Gerí. El fiscal supremo, Tomás Aladino Gálvez, recién incorporado a la Junta de Fiscales Supremos, concluyó que no había elementos suficientes para vincularlo con el ataque ocurrido en diciembre de 2024. Aunque el certificado médico y la pericia acreditaban la agresión, el proceso seguirá solo contra el otro acusado, Marco Cardosa Hurtado, amigo de José Gerí, que salió del país rumbo a Francia y no ha regresado. Dice acá, para las organizaciones de mujeres y víctimas de violencia sexual, el mensaje es inequívoco. Cuando el investigado ocupa una de las más altas magistraturas del Estado, el peso de la justicia se aligera hasta desaparecer. La concatenación de episodios, expedientes eliminados, leyes a medida, reincorporaciones express y archivos selectivos dibujan un patrón que trascienden instituciones y gobiernos. En cada caso el resultado es el mismo. Las investigaciones se diluyen, las responsabilidades se evaporan y los investigados retoman sus cargos con más poder o visibilidad que antes, como ha ocurrido recientemente con Tomás Aladino Gálvez y Patricia Benavides. En el actual tablero, la justicia no se retira, simplemente cambia de bando. Los expedientes perdidos de la Junta Nacional de Justicia solo son una muestra. Bien, ¿qué podemos decir hasta el momento? Es que lo que aquí advierte de lo que pasó en Junta Nacional de Justicia, en primer lugar, de acuerdo a informe policial, señala que el documento que fue borrado, intencional, premeditado y selectivo, fue desde dentro de la institución. ¿Y a quienes favorecen aquí? A Keiko Fujimori, a Patricia Benavides y a fiscales y jueces relacionados a cuellos blancos. Y sabemos que el presidente de Junta Nacional de Justicia ha sido funcional al gobierno, en el gobierno de Alan García. Entonces aquí está más claro que tanto como Fuerza Popular y el APRA tienen todavía el control del manejo de los hilos del poder. Y eso hay que decirlo con toda claridad. Eso. Ahora, por otro lado, sabemos que la Junta Nacional de Justicia forzó de forma premeditado, intencional, utilizando los términos, el regreso de Patricia Benavides y de Tomás Aladino Gálvez. ¿Qué han hecho? O al menos, ¿qué hay como efecto en cuanto a su presencia en el Ministerio Público? Es que ya archivaron la denuncia contra el actual presidente del Congreso, José Gerí, que está acusado de presuntamente haber abusado sexualmente a una persona y que solamente está investigando a uno de sus amigos y que está fugado además. Eso es lo que advierte en este caso el semanario Hildebrand su 13, y también destaca con claridad que los casos que se le sigue el juicio contra Keiko Fujimori, caso Lava Jato, también
fueron borrados. El objetivo, como sabemos, es limpiar el camino para Keiko Fujimori y de esa manera, pues, ella se presente ya sea para el Senado o ya sea como candidata a la presidencia. En todo caso, vamos a estar pendientes, vigilantes. Bien,